seguridad, sino también la apropiación, que es que la persona pueda utilizar esa herramienta, que todo eso es un aprendizaje. Y la continuidad de las políticas educativas. A veces miramos otros países, cruzamos el Río de la Plata y vamos a Uruguay. Tienen un plan que es el Plan Ceibal, que lo inició Tabaré Vázquez, lo continuó Pepe Mujica, después Tabaré, 15 años, ¿no? Un país más pequeño que nuestro poblacionalmente, pero es un ejemplo. ¿Funcionó? Funcionó y funciona, y hoy lo continúa un gobierno de otro color, de otro signo político. Sí. Entonces, Bueno, acá, eso es lo que nos falta a nosotros como país. bueno, pero continuar algo. Teníamos leyes que se abandonaron. Entonces nosotros decimos, hay que construir consensos y en un espacio que podemos tener, por supuesto, miradas distintas, prioridades diferentes. Sí, pero estas Ahora, reglas, a la escuela siempre más, nunca menos. ¿No? A la escuela tenemos que construir consensos, porque lo que hagamos hoy con la escuela, por más que sea un espacio común, repetirlo, lo que hagamos hoy en la escuela es el impacto es lo que pasa en 5, 10, 15 años en nuestro país. Y ahora tenemos una pregunta de la gente, a ver. Hola ministro, mi nombre es Nuria, soy docente de la Escuela Santa Rosa de Lima de Munro. Viendo que hay muchas escuelas que son de contención e incluso alimentos para niños y niñas en situación de vulnerabilidad y en este momento no están pudiendo ir, ¿qué medidas toma el Estado para poder ayudarlos? Bueno, medio lo dijiste recién. No, pero igual también dejar algo en claro. Inclusive en la única zona donde se suspende la presencialidad, que son las zonas de alarma epidemiológica, las escuelas siguen abiertas. Sí. Y esto lo acordamos con todas las jurisdicciones. Puede haber clases individuales o en pequeños grupos con todos los estudiantes que están en situación de vulnerabilidad o con lo que nosotros denominamos promoción acompañada, que son los estudiantes que tuvieron un menor nivel de vinculación con la escuela durante el 2020. Y al mismo tiempo se sostuvo y se sostiene los comedores, la distribución de los módulos de alimento y por eso también el compromiso del gobernador Kicillof. Apenas el indicador nos permitió perforar esos 500 casos de manera positiva, que ya estamos debajo, regresar a la presencialidad. Y ahora, como decía Julián, lo tenemos que cuidar. Claro, ese es el lo desafío. que decía Julián, además, yo lo que pensaba es que ya antes de la pandemia había chicos que a la escuela no solo iban a aprender. No, iban a comer. Iban a comer, o sea, más que aprender. Entonces, yo creo que la pandemia hay lugar donde fue una bendición disfrazada. Yo eso lo digo, ¿por qué? Porque puso arriba de la mesa lo que ya todos habíamos naturalizado. Sí, yo sabía, qué sé yo, que la escuela iban a comer, pero lo tenía allá atrás. Ahora es como que se frenó el mundo y te deja pensando en eso. A ver, hay chicos que no tienen agua potable en su casa, lo sabemos, más allá de la conectividad, la computadora, y hay otros que no tienen agua potable en las escuelas. Es muy loco la desigualdad que hay en este país, sobre todo en la ruralidad, es una cosa que... Julián, nosotros tenemos escuelas que tienen todavía una agenda del siglo XIX y otras que están en la vanguardia del siglo XXI. ¿No? Y por supuesto yo no estoy para describir la realidad, ni para decir quién es responsable de esa situación. No, todos. Tenemos que dar, y yo soy el ministro de Educación, de un gobierno que visibiliza lo que tenemos que cambiar. Y creo que la pandemia, en línea con lo que planteaba Carolina, que es muy importante, hizo evidente, iluminó las profundas desigualdades. Lo naturalizado. Y lo principal responsable de resolver eso, desde nuestra mirada, es la política. ¿No? Porque la escuela no le da la espalda a la sociedad. La política le da por momentos la espalda a la escuela. Y le da la espalda a los maestros. Entonces ahí tiene que haber también una fuerte autocrítica de las equivocaciones que transitamos y de lo que debe ser la prioridad. Cuando asumió Pepe Mujica, Pepe en su primer discurso dijo, la educación es la primera prioridad, pero la educación es la segunda prioridad. Y la educación es la tercera prioridad. Entonces también le tenemos que decir, para que sea la primera, la segunda y la tercera, que hay otras que dejan de serlo. Entonces, en el campo de las políticas públicas, uno de los desafíos para clarificar eso es invertir prioritariamente, que es condición indispensable, no suficiente, porque luego tenemos que discutir el rumbo de nuestro sistema educativo y las prioridades. Pero primero que estén con agua, con luz, con conectividad, con computadora, con docentes, con todo. Pero el tema de la conectividad, a ver, estamos de acuerdo en que la pandemia vino a mostrarnos una desigualdad terrible en la conectividad, pero a la hora de volver a clases también hay una desigualdad terrible. No es lo mismo el nene o la nena que es llevado por su papá o su mamá en el auto a la puerta de la escuela que el que vive generalmente en la zona más alejada del conurbano y tiene que tomarse 2 colectivos o un tren, vuelve en el transporte público y está mucho más expuesto él y su familia
a contagiarse. Ahora, Entonces, ¿de qué forma se puede llegar a lograr una equidad con eso? ¿Se tiene pensado una forma que las chicas puedan ir a la escuela? Pero me sumo a tu pregunta. ¿Está estudiado que los chicos que van a la escuela van a una escuela medianamente cerca? Claro. ¿O pasa como él dice que toman 2 colectivos? No, generalmente, más en la primaria que en la secundaria, las escuelas son de proximidad. De cercanía. Claro. De cercanía, ¿no? En la Y secundaria ya puede cambiar. puede cambiar porque también hay una decisión, depende, elige ¿no? qué- Y hay claro. educación técnica, Claro. depende de las distintas escuelas que hay, ¿no? Pero ahí, por supuesto, lo que tenemos que dejar en claro es que no hay soluciones mágicas frente a la desigualdad. No, claro que Lo que es imperdonable como sociedad es que no avancemos con objetivos claros, ¿no? Y nosotros cuando tuvimos que dar la respuesta al momento de suspender la presencialidad el año pasado, nos hubiese encantado poder decir vamos a distribuir 2 millones de computadoras. Pero era imposible. Recién ahora estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en fabricar estas 633.000 computadoras en 9 empresas, que tuvimos que reabrir porque eran líneas de producción que se habían Estaban cerrado. cerradas. Fue un año de trabajo con las empresas. Ahora lo vamos a ampliar 1 millón. ¿Y esto qué implica? Que el año que viene vamos a aumentar ese desafío. ¿Pero qué hicimos en el 2015? Distribuimos cuadernos. ¿Cómo el 2015, perdón? Perdón, en el 2020. Ah, me perdí. Digo. Y Distribuimos vuelve a Cristina. 50... No, la tiene No, en el peor 2015 que yo, con Cristina. se desarticuló a partir del 26 Conectar Igualdad. Pero nosotros en el 2020 distribuimos 54 millones de cuadernillos educativos con las provincias. Y la televisión pública, Radio Nacional, los canales comunitarios, universitarios, todos con programación para llegar a las escuelas. Porque en la ruralidad, vos que trabajás tanto con UNICEF y lo trabajamos mucho con UNICEF, hay lugares donde solo llega la radio. Sí, no. Sí. Nosotros teníamos 7 horas de radio por día, ¿no? Y había chicos que estudiaban gracias a la radio en pleno siglo XXI. Pero eso es también la extensión de la Argentina. Sí, claro, es el terrible, territorio. es interminable. Estábamos hablando de Uruguay. Uruguay, que tiene un nuestro territorio... país Trabajadores Sandra. rurales que además, como había situación de suspensión de presencialidad laboral, muchas veces iban a la ruralidad con sus hijos, dejaban de estar en los pequeños pueblos del interior y solo llegaba la radio. ¿no? Entonces, y ese es un trabajo que tenemos por delante. Sandra. Yo vuelvo a la pregunta de cómo se revisa, porque el lunes los padres y los chicos se les combina la ansiedad por volver a clases, pero también el temor por la salud que todos tenemos, ¿no? En medio de la Nosotros, pandemia. hoy lo ¿Qué hablábamos les con la decimos? ministra Bisotti, hay un informe semanal en cuanto a lo que es la tasa de incidencia, como también la ocupación de las camas de cuidados intensivos. ¿Qué día sería? ¿Un viernes? ¿Un lunes? ¿Cómo va a ser? Todos más los o menos? jueves está la Los información, se reúne el Consejo Federal de Salud, se comparte toda esa información que se construye. Lo que ha planteado la provincia, ¿no? Y por eso anunció el día miércoles, es el análisis diario de la modificación de la tasa de incidencia y la proyección que el día miércoles ya esa tasa de incidencia va a estar por debajo de los 500 casos y por eso se va a poder regresar a la presencialidad. Y para nosotros es un día a día y es el compromiso de nación, provincias y todos los municipios y de las familias y de la sociedad de cuidarnos. Porque en algunos lugares vemos que está pasando la segunda ola, pero también que lo que se está reflejando en los números epidemiológicos son principalmente los 9 días de mayores restricciones. Claro. ¿no? Y si nosotros relajamos los cuidados, podemos tener un proceso de crecimiento que va a implicar mayores restricciones Igual posteriores. relajado te debo haber visto cuando te dijeron, vos vas a ser ministro de Educación. Vos dijiste, la seguridad seguro Le duró- que se lleva le duró todo. un mes la A mí alegría. que me importa, nadie Bueno, me va pero a ver, no voy a tener que rendir ninguna cuenta. Primero queremos agradecerle el Claro, tiempo y claro que esclarecernos, sí. pero lo más importante creo que digo, para llegar a alguna conclusión es que si vamos a querer mantener la presencialidad de los chicos en las escuelas, Tenemos seamos que cuidar. responsables. Docentes, padres, tíos, primos, adultos, seamos responsables porque va a depender de eso que estas burbujas en las escuelas se mantengan. En cuanto le pifiemos y hagamos reuniones clandestinas y nos juntemos cuando no se puede y no hagamos ventilación cruzada y no usemos tapabocas y no usemos alcohol en gel, vamos a ir todos para atrás. Así que No, y además que los chicos no contagien a sus por eso, papás, a su familia y viceversa. no descansemos solamente en el poder político, en todo, sino que seamos responsables de cada acto de nuestra vida. Bueno, aunque estén vacunados, hay que seguir También, cuidándose. exactamente, aunque estén vacunados, porque si así no es. ya tengo la vacuna, no. Sigue. Gracias. No, ministro. muchas gracias a ustedes.